Está el diputado Germán Martínez, diputado nacional de Unión por la Patria, ya en línea. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. ¿Cómo está? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, Paulino. Un gusto hablar con vos. ¿En qué punto está la discusión en el Congreso? Saquemos el tema Dorni. ¿Hay puentes, hay vasos comunicantes con el oficialismo o con sectores de la oposición dialoguista por parte del peronismo? ¿O a todo lo que viene del Ejecutivo siempre se le dice que no, sin más, por solo envío del oficialismo? Bueno, tres preguntas en una. Eso. Digamos. Primero, hay una vocación permanente de nuestro bloque de una construcción de una transversalidad parlamentaria que nos permita estar más cerca del número mágico de los 129 voluntades que se necesitan para abrir una sesión. Por lo tanto, hay una obligación de plantear eso y lo venimos haciendo con sectores del bloque Provincias Unidas, con sectores de la izquierda, con algunas referencias provinciales, con la coalición cívica, con monobloques, pero que tienen referencias importantes, no sé, Natalia de la Sota, por ejemplo, con el socialismo santafesino. Esa vocación está hasta tal punto que el otro día en la sesión vinculada a Dorni, que no conseguimos quórum, había 117 diputados sentados. Y al otro día, cuando intentamos avanzar con ese tema dentro de la sesión de Superrigi y de fondos buitres, sacamos sobre el mismo tema 122 votos, y esos 122 votos contuvo a espacios del PRO que votaron con nosotros. Segundo, sobre esa primera base de transversalidad, hay que ir a lo que son los dos grandes espacios que pueden permitir construcción de quórum. Vos sabés que hay un interbloque del PRO con la UCR, nosotros mantenemos diálogos con ellos, en general ellos se recuestan sobre el oficialismo, pero eso no implica que nosotros nos neguemos a tener diálogo con ellos, y también están en el espacio de los partidos provinciales referenciados, por ejemplo, en las provincias de Misiones, de Salta, de Catamarca, de Tucumán. El otro día los catamarqueños, que estuvieron en nuestro bloque y que se fueron a un bloque propio, dieron quórum con nosotros, por ejemplo, con el tema Dorni. Así que ese diálogo también existe. Y respecto al oficialismo, nosotros no es que porque se mande una propuesta uno le dice que no. Nosotros tenemos una visión alternativa y distinta de la mayoría de los temas, pero por ejemplo... ¿Votaron alguna ley en común? Por eso digo. Y sí, el otro día sacamos 6 leyes por unanimidad, Paulino. Eso es lo que digo. Una cantidad de acuerdos y de tratados internacionales que fueron parte de la gestión de nuestro gobierno, que Milei insistió ahora, que lo hemos logrado aprobar. Sí, hay un montón de iniciativas de esa característica, que por ahí no trascienden porque, ¿te acordás lo que decía Bobbio, ¿no? El disenso vende más que el consenso, decía. Bueno, a veces estas cosas pasan, digamos. Cuando hay puntos que merecen acordar, se acuerda. Cuando hay puntos donde hay diferencias de miradas incompatibles, la democracia requiere que haya la expresión eso va de suyo, política, está bien, de correcto. eso. En el Superrigi, ¿cuál es la principal objeción, por ejemplo, para la oposición que plantearon? Bueno, muchas. Primero, el Superrigi tiene una vaga definición respecto a quién apunta, a qué sector apunta. Hasta tal punto que algunos, por ejemplo, hablan de la posibilidad de producción vinculados a derivado del cobre. Otros, los que nosotros creemos, que tiene que ver específicamente con las nuevas inversiones tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, que a nuestro criterio tiene que tener un marco de regulación mucho más estricto que el que plantea el Superrigi, hasta tal punto que no lo decimos nosotros, ¿no? La última encíclica de León, del Papa, claramente plantea la necesidad de que sobre la industria tecnológica vinculada a la inteligencia artificial haya una capacidad regulatoria de los estados para garantizar la soberanía jurídica y territorial que tiene que tener el Estado argentino. Segundo lugar, es absolutamente abusivo
la promoción y las desgravaciones impositivas. Realmente que las contribuciones patronales vayan al 10%, que cualquiera que nos está escuchando que pague impuesto a las ganancias, trabajadores están pagando el 35% impuesto a la ganancia, y aquí se le está bajando el impuesto a la ganancia al 15%. Que tengan un marco de 30 años, Paulino, 30 años de régimen de promoción, que además de todo eso quite las autonomías a las provincias respecto a fijar sus cuadros impositivos y a fijar las tasas municipales. Por otro lado, ante una situación de problemas jurídicos, ceda soberanía y tengas que ir sí o sí al CIADI. Hay una cantidad de situaciones. Esto no significa que la Argentina no necesita inversiones, y nosotros no tenemos ningún problema, hasta tal punto que hemos sido creadores desde nuestro espacio político del régimen de promoción del software, del régimen de promoción de las energías renovables. Nosotros avanzamos con el acuerdo YPF-Chevron, por ejemplo, ¿no? Así que nosotros no tenemos problemas con la idea de inversiones extranjeras, pero que dinamicen, y un elemento central por el cual estamos en desacuerdo: no hay ningún eslabonamiento de los posibles proyectos vinculados al Superrigi con la demanda de producción nacional de nuestra industria, de nuestro... Y ahí el compra argentino, que se incluyó con hasta un 20% de las inversiones, ¿no le alcanza, dice usted? Chamullo, Paulino, ese es el artículo 17, inciso O del ¿Pero por qué chamullo? Porque 20% de alguien que viene pone 2.000 millones de dólares, tiene que gastar 400 millones en proveedores locales. Absolutamente chamullo, hasta tal punto que los propios industriales dicen que eso no va a ser, porque le agregaron a condiciones de mercado en términos de costo, le agregaron sobre el final. Después te mando, si querés, el texto como quedó aprobado, lo cual hace que en situaciones de costo entre galpones o infraestructura industrial que se fabrica en la Argentina y lo que están trayendo de China o de cualquier otro lugar, ¿tenés alguna duda de a quién van a terminar? O sea, perdóneme, es el comprando? 20% de inversión en industria local, salvo que tiene que estar disponible y tiene que estar a precio de mercado. Y a precio de mercado. O sea, si traen como, por ejemplo, creo que Vicuña en San Juan, que trajo los módulos de China para los que van a estar en la fase de obra, esos módulos son mucho más baratos que los que se construyen en la Argentina, efectivamente se le compra a China. Y eso estaría autorizado. Pero está bien, pero ¿y cómo cumplen el 20%? No lo van a cumplir. Pero si no lo cumplen, lo van a sancionar. Se supone, no, bueno, está bien, este Estado me dirá, bueno, pero este Estado que no sanciona. No, Paulino, pará. Por eso te digo que tenés que leer la redacción del cómo quedó el artículo. Hay un condicionante en la redacción del artículo. O sea, usa el 20% en la industria nacional, salvo que. Entonces el salvo que te quita de la obligación de cumplir con el 20%. Está mal. Hasta tal punto, te voy a poner un caso, Paulino, sería interesante. ¿Pero eso fue incluido entonces en la redacción final a última hora? No, estuvo siempre escrito así, estuvo escrito en el dictamen de comisión. Lo que pasa es que miente el oficialismo cuando habla de estos temas, y los aliados que dicen que aprobaron porque incluyeron el 20%, en realidad saben que es falso. Mira, si querés una visión desde el mundo empresario, interesantísimo el caso de Sidersa. O sea que Sidersa es una empresa localizada en San Nicolás, de los Arroyos. Bueno, cuando vos vas para Rosario, desde Buenos Aires, en la mano derecha, es el único proyecto industrial que entró en el RIGI. Eso básicamente es una planta de producción, es una acería, producción de acero verde, como se denomina ahora, que sirve de insumo ese producto para, por ejemplo, temas importantes como toda la infraestructura de galpones y metálicas para determinados emprendimientos productivos. Ellos están diciendo, insisto, Sidersa está subsidiada por el RIGI, ellos están diciendo que en estas situaciones, si no se modifica el inciso O del artículo 17, toda esa inversión que ellos están haciendo no va a poder competir contra la importación china. O sea, vos por un lado
está subsidiando un proyecto de acería y por el otro lado le negás a ese proyecto que vos estás estimulando y que vos estás subsidiando la integración con los eslabones productivos que quiere plantear el Superrigi. Diputado, Es de locos. Le voy a Sí. hacer una pregunta, porque me parece que estamos combinando dos factores. Una cosa es lo que está pasando con la importación de acero y otros insumos de China, que lo viene no solamente la familia propietaria de Sidersa se queja, sino también el grupo Techin, no son los únicos, sino que por otro lado yo ayer hablé con el diputado Eduardo Falcone, que es del espacio, del bloque MID, y dice que ese 20% no solamente se va a cumplir, sino que es necesario, porque todas las empresas que vengan a invertir no van a poder importar absolutamente todo. Hay cosas que en la Argentina van a ser más económicas que traerlas de afuera. Falcone fue uno de los que cambió el voto a partir de este inciso dentro de este artículo. ¿Cómo cambió y el voto? tuvimos Él pidió que esto se incluyera, me dijo él. O sea, me está mintiendo. Pero, bueno, créele a Falcone. No tengo ningún problema. Lo dijo al aire, o sea, no tenía por qué Y dudar de su bueno, palabra. sí, también dijo que Adorni se tenía que ir inmediatamente y después no dio quórum Falcone. Así que te estoy diciendo en serio, es un chamullo, vas a ver cómo va a funcionar. Si quieren ustedes creerle a Falcone, no tengo ningún problema. No se trata de creer o no regla. creer, Martínez. Lo que pasa es que Falcone Bueno, dice que él yo te estoy acompaña dando- la iniciativa porque te estoy dando introdujeron argumentos técnicos, modificaciones. Y por eso lo escuchamos Paulino. atentamente y me parece Yo te todo estoy muy dando valioso. argumentos técnicos de una redacción que voy a poner a consideración. Lástima que acá estoy conectado y no puedo, pero voy a poner en consideración de la producción para que vos Está veas muy cómo bien, quedó, está muy bien. cómo quedó incorporado, y te voy a pasar inclusive la mirada que están teniendo los propios grupos económicos, insisto, que han entrado en el RIGI. Ni siquiera te estoy planteando nuestra mirada. Pero vos estás diciendo, yo creo que hay una subvaloración de la capacidad importadora de los grandes proyectos tecnológicos. En la minería, en muchos lugares, importa la comida de los trabajadores. La comida de los trabajadores. Esto es, cuando vos estás en un proyecto de esta característica y la elaboración de la política pública, en este caso de la ley, del marco regulatorio, no es taxativo y no tiene una capacidad de control efectiva sobre en este caso, el proyecto subsidiado, beneficiado a través del régimen de promoción, te aseguro que lo que impera en ese proyecto, lógicamente, es la reducción de costos. Y por lo tanto, entre comida producida en la Argentina y comida importada, van a traer comida importada. Ahí lo que ocurre, ¿sabe qué le va a decir el oficialismo? Estamos legislando para empresas que no están, para sectores que no producimos, para proyectos que no tenemos, y por lo tanto estamos tratando de igualar las condiciones que tienen en el resto del mundo. Por lo tanto sacamos el cepo, por lo tanto ponemos un impuesto a las ganancias mucho más bajo. ¿En qué lugar del resto del mundo está este régimen? No hay. Cuestiones parecidas a este régimen. Bueno, entonces, pero los tiene, perdón. Bueno, ahí vamos. Si van a Paraguay, pagan el 10% de IVA, de ganancia, no pagan ni siquiera el 15%. Claro. Si van a Paraguay, no pagan contribuciones patronales más altas que las que el RIGI establece. Claro. Si van a Paraguay, no pagan. Está bien, usted me dirá, bueno, pero Paraguay no tiene los recursos. Correcto, entiendo. Desconozco cuánto pagan en los lugares donde están los recursos para. No sé, Taiwán, por ejemplo, que es la cuna de la inteligencia artificial, tiene ¿cuánto beneficios cobra? impositivos muy bajos, 4% de impuestos pagan, bajo todo concepto. En Taiwán. Sí. Bueno, entonces. En Singapur, perdón. En Singapur. Que es el lugar donde se están instalando las empresas. Te voy a enviar. Yo poniéndome abogado del diablo. No, pero es que me parece que es un debate espectacular, Paulino, ¿no? Así que quédate tranquilo que si algo me gusta es la posibilidad de tener distintas miradas. No, pero somos dos, correcto. Pero, diputado, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted dijo recién pero para un cachito, espera un segundito. Te voy a enviar nuestro dictamen donde ponemos los casos absolutamente contrarios, donde sin renunciar a la capacidad regulatoria y donde al revés, donde planificando el elabonamiento entre las grandes inversiones y los sectores productivos locales, se está haciendo una tarea fenomenal que genera empleo y que genera desarrollo. Porque una cosa es la inversión y otra cosa es el desarrollo. A ver, la forestal en el norte de la provincia de Santa Fe era una inversión productiva. ¿Generó desarrollo en el norte de Santa Fe? Cero. Se levantaron, se fueron y dejaron los pueblos
un desastre más pobre que cuando ellos estaban. Entonces, estas cosas pasaron en la Argentina. No es que es un elemento nuevo, no es que es un debate nuevo, que es Está una bien. discusión nueva. Deje- de- Sí, perdón, ahí había, Sí. había una No, pregunta. le tu quería, colega. porque usted mencionó esto de, como ejemplo, que algunas empresas, por ejemplo, mineras, traen los alimentos para los empleados, que debe ser parte del catering o lo que le dan de comer en los campamentos, imagino. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de lo que cuestan los alimentos acá, con impuestos respecto de comprarlos afuera, claramente son más baratos. Si le sumamos a eso el flete, el costo, la importación de los alimentos, claramente se encarecen. Entonces hay algo que a mí no me cierra. Sí, lo que te tiene que cerrar es que la gente tiene que trabajar y que tiene que tener un ingreso y se tiene que alimentar. No, no, Si no eso lo cerrá tengo todo, claro. Pero ¿cómo van a y no comprar parecería. alimentos, por ejemplo, en No Brasil si parecería los que lo tenemos tenés acá? claro, porque lo que tiene que garantizar un marco regulatorio de esta característica y un régimen de promoción es condiciones que permitan atraer el capital, pero que ese capital o esa inversión extranjera te genere desarrollo, crecimiento, empleo y mejor capacidad de los salarios de los trabajadores argentinos. Sí, Eso es así, pero si no digamos, entran ¿no? capitales nuevos, eso no va a pasar nunca. ¿Cuál sería la ¿Por alternativa? qué? No, ¿Por claro, qué? ¿de dónde sale la riqueza para aumentar los salarios? Pero ¿quién te dijo que para atraer estas inversiones hay que bajarse los pantalones? No, no, No. yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si no vienen Sí, estas pero eso inversiones, no. tienen que A ver, venir otras. te voy a poner en esta línea también de seguir abriendo ventanas que nos permitan profundizar el tema. El RIGI. El RIGI original, por ejemplo, no preveía el downstream petrolero, ¿no? Sí. En los hidrocarburos. Se incorporó en febrero de este año. Y eso hoy se vende como que el fenómeno exportador de gas y petróleo en la Argentina tiene que ver con el RIGI. El otro día, en la sesión, el diputado nuestro por la provincia de Neuquén, Pablo Todero, dijo lo que es absolutamente cierto. No hay un metro cúbico de gas y no hay un barril de petróleo que esté saliendo de Vaca Muerta en función del RIGI, sino que todo lo que está saliendo y que es enormemente rentable, está saliendo por las condiciones anteriores al RIGI. O sea, se hicieron las inversiones y esas inversiones se pudieron hacer inclusive sin los beneficios del RIGI. Con un agregado más, que un gasoducto, el gasoducto Néstor Kirchner, que significó una inversión de 2.500 millones de dólares, hoy ya generó beneficios por 4 veces el gasoducto. Ese es el Néstor gasoducto que Kirchner. O sea, anunció hoy hay Macri en beneficios 2019 y que se termina a las apuradas en 2023. Exactamente. No, ni siquiera se Entonces, terminó en 2023. Se sí, terminó en se terminó en 2023. 2023. Una parte Podemos sí, la sacar, otra. podemos sacar a las empresas petroleras que terminaron la Sí. obra. Podemos sacarlas al Dale, aire sí, para sí. que desmientan esto. No hay ningún problema. Cuando quieras nos pones a los dos, a la empresa petrolera Sí. y a mí, y lo discutimos. No hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. Pero Eh, hemos hablado muchísimo tiempo al aire en distintos medios de comunicación sobre este tema. O sea, el gobierno anterior anunció 3 veces la finalización del gasoducto que no se había terminado. Y estos son datos. Bueno, Y de hecho, no lo es que está dato. diciendo. De hecho, estás equivocada. Bueno. No son datos. Sí. Germán, la próxima la seguimos en términos del análisis político que viene para el peronismo puertas adentro, qué ocurre de cara al futuro. Entiendo que tiene una tarea titánica de administrar diferencias que son harto evidentes entre la expresidente, que además está presa, inhabilitada de ejercer cargos públicos, por lo tanto no es un proyecto electoral, Kicillof, los gobernadores, la Liga de Gobernadores, los Jalil y Jaldo versus los Quintela y Infran. O sea, todo ese escenario variopinto, ese mosaico, etcétera, de realidades diversas, las hablamos la próxima. ¿Le parece bien? Sí, no tengo ningún problema cuando vos quieran, pero no se trata de administrar diferencias, sino de generar proyectos, iniciativas que permitan contribuir a la unidad de todo el espacio político, ¿no? Sí. Como lo que pasó ayer con las universidades, ¿no? Fíjate lo que pasó ayer con la universidad. Ese es un proyecto nuestro, armado con todos estos bloques que te dije al arranque de la nota, que permitió tener mayoría en el Congreso, que cuando el presidente vetó, nosotros pudimos insistir con los 2/3, sacamos 174 votos positivos, que después el gobierno intentó derogar y nosotros evitamos su derogación, que cuando incumplió la ley, la comunidad universitaria fue a la justicia y que la justicia
falló a favor de las universidades. Sí. Bueno, estas son las cosas que hay que generar también, ¿no? Sí, correcto. Lo que digo es que también hay que evitar en la unidad a cualquier costo, porque después tenemos lo que ocurrió también, ¿no? Con un presidente que no se hablaba con la vicepresidente. También ocurre hoy, pero distinto. Pero estoy diciendo. Pensaba que estabas hablando de Karina con Bullrich cuando arrancaste. Le tomo el chiste, pero ellos se juntan, se reúnen, hablan. Cristina y Alberto Paulino, se mandaban cartas epistolares y eran Paulino, presidente y vice, se matan, Paulino. con la anomalía de una vicepresidenta que eligió el presidente. Indagá lo que pasó ayer en la sesión del Senado. Nadia Márquez y Patricia Bullrich. Pregúntale si hablan. Un abrazo, Germán Martínez, hasta la Abrazo próxima. enorme, buen fin de semana. Me hizo acordar el gobierno con Adorni y dice, ¿quién me va a interpelar sobre la riqueza de Adorni? ¿Los que no pueden justificar sus bienes? Pero no están diciendo, no, es corrupto, no. Bueno, Germán dice, bueno, pero fíjense lo que pasa con Nadia Márquez y demás. Bueno, está bien, pero lo que pasa también en el peronismo es igual. Es toda la anomalía institucional. Terrible. Es un hábil declarante, Germán Martínez. Sí, pero falta la verdad. a mí me porque encanta. mira, ahí estoy chequeando los datos. Sí. El 4 de diciembre de 2023, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, informó al Senado que el 22 de diciembre terminarían las obras de instalación de las plantas compresoras de Tateyán. El 16 de mayo, el jefe de gabinete Nicolás Pozzi afirmó que las plantas compresoras no estaban terminadas y que estarían listas en junio de 2024. El 11 de junio de 2024, la empresa de energía argentina Enarsa anunció la planta compresora de Tateyán, que estaría operativa el 9 de julio de 2024. Por ende, hasta fines de 2024 el gasoducto no estuvo listo. Correcto. Se hizo todo hasta la planta compresora, que es lo que faltaba. Pero no funcionaba el gasoducto. Exactamente. Entonces no estaba correcto. listo. Y empezó, y fue una iniciativa de Mauricio Macri en 2019. Que el gobierno, post pandemia, incentiva. Y demora, porque hubo una discusión, sí, cuando quiso imponer condiciones que no eran beneficiosos para algunos. El exministro Guzmán, de Economía, se demora, se rehace esa licitación, se pierde un año de tiempo. Sí. Y en medio de la escasez de energía y la sequía del 2023, se necesitaron más dólares para importar lo que podría haber sido ya exportable en 2023 o 2022 y que empezó recién a ser exportable en 2025. Claro, el 5 de julio de 2019, Mauricio Macri anunció la licitación. Exactamente. Y en 2020 ya estaba en marcha la obra. Claro, correcto, exactamente. Bueno, 9:45 en la mañana. Vale la pena. Todos estos intercambios son siempre ilustrativos y muy gustosos, por cierto. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y